Buenas tardes. Mis compañeros y yo, de la clase de Pensamiento Arquitectónico Contemporáneo, les hablaremos del libro El delirio de Nueva York. Las vidas de una manzana, el Hotel Waldorf Astoria y el edificio Empire State. Una vida bien planeada debería tener un clímax eficaz. Paul Sterrett. El término solar es definido por Rem Koolhaas como los lotes de tierra baldía en la ciudad de Nueva York. Describe cómo los solares son un producto de la dinámica urbana de Manhattan, en la que los edificios se construyen y se demuelen constantemente en un ciclo perpetuo de transformación. Para Koolhaas, los solares representan un potencial inmenso ya que son espacios vacíos que esperan ser llenados. Argumenta que los solares son la clave para comprender la historia y la evolución de la ciudad de Nueva York, ya que representan la oportunidad de reinventar la ciudad una y otra vez. William B. Astor, este arquitecto, conocido en los años de los 1800, era muy famoso por sus obras míticas. Sin embargo, él tenía un dilema de cuando él fallece, la cual lo representa con el relato de la manzana, ya que este trataba de que la manzana se dividía entre dos ramas de su familia, que se pelean, se distancian y al final dejan de hablarse definitivamente, pero todavía comparten esa misma manzana. ¿A qué llegaba con esto? Lo que él quería representar era que él tenía su origen inglés, lo cual se tuvo que mudar a Estados Unidos, lo cual empezó a olvidar toda su cultura y más que nada extrañarla. Sin embargo, empezó a hacer sus obras en Estados Unidos, en Nueva York. Empezó a querer representar un poco de lo de su cultura y todo lo que él extrañaba. Así compartía y relataba este relato de la manzana. Rem Koolhaas utiliza el término aura para referirse a la cualidad única y distintiva de la ciudad de Nueva York que la hace atractiva y fascinante para los visitantes y los residentes. Argumenta que esta aura se debe a la densidad, la velocidad y la energía de la ciudad, así como a su diversidad cultural y a la mezcla de lo antiguo y lo nuevo en su arquitectura y su urbanismo. Se refiere a una cualidad intangible y difícil de definir que hace que la ciudad de Nueva York sea única y atractiva, y que atrae a personas de todo el mundo para experimentarla y ser parte de ella. Gemelo. El arquitecto Rem Koolhaas presenta la idea del gemelo como una figura clave en la forma en que Manhattan se desarrolló como ciudad. Con esta idea se refiere a que cada edificio en la ciudad tiene un hermano, que viene siendo una versión mejorada y más grande, todo para competir y superar a los vecinos. La campaña se refiere a un conjunto de estrategias que se utilizaron para promover y establecer una imagen de Nueva York como la ciudad más moderna y avanzada del mundo. Koolhaas describe cómo la campaña implicó una intensa promoción de la ciudad y la construcción de importantes proyectos de infraestructura, como el Rockefeller Center y el puente George Washington. La campaña también incluyó una importante inversión en la construcción de rascacielos, que se convirtieron en un símbolo de la ciudad de Nueva York y de su capacidad para superar la adversión. La campaña tuvo un impacto duradero en la ciudad, no solo en términos de su arquitectura y su apariencia física, sino también en la forma en que los neoyorquinos percibían su ciudad. La campaña transformó la imagen de Nueva York de una ciudad industrial en una ciudad moderna y avanzada, y sentó las bases para la metrópolis global que conocemos hoy en día. Koolhaas aborda el tema de la muerte en el contexto de la ciudad de Nueva York y su relación con la arquitectura y el urbanismo. Argumenta que la muerte es un tema recurrente en la ciudad de Nueva York y que se manifiesta de diversas formas en su arquitectura y su urbanismo. Por ejemplo, la ciudad ha experimentado grandes incendios, inundaciones, epidemias y otros desastres naturales y humanos a lo largo de su historia, y estos eventos han dejado su huella en la ciudad y han influenciado su desarrollo. Además, Koolhaas sostiene que la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Nueva York han sido moldeados por la necesidad de adaptarse y responder a los desafíos y cambios que surgen en su entorno urbano, incluyendo los cambios demográficos, económicos y culturales. En este sentido, la muerte se convierte en una fuerza impulsora de la evolución urbana de la ciudad. Liberación.
Kulka sostiene que Manhattan es una ciudad que ha sido moldeada por la arquitectura y la planificación urbana, pero también por los mitos y las fantasías que han construido alrededor de ella. De igual manera, busca liberar la ciudad de Nueva York de las limitaciones del pensamiento convencional y de las formas tradicionales de entender la arquitectura y el urbanismo. Ok, este programa más que nada plantea un ejemplo muy conocido mundialmente, que es el Empire State de Nueva York. Esto habla sobre la famosa y mítica descripción del arquitecto William F. Lamb, la cual habla de la belleza que tiene esta estructura y lo cual nunca sería comparada en su tiempo con alguna otra en tamaño. ¿Esto qué es lo que conlleva? Que él se refería a que no había ninguna otra que superara esta obra, esta estructura y este diseño en el mundo. En esos tiempos era muy complicado el tipo de programa en el que se realizaban estas construcciones, ya que eran caras y además el equipo no era muy avanzado. Así que esto fue un ejemplo de cómo el arquitecto en su tiempo planteó este programa, describiendo todo acerca sobre una estructura grande, diferente y lujosa. Y es aquí cuando tenemos el programa del Empire State. Se utiliza la imagen del camión como una metáfora de la circulación urbana y del movimiento constante de la ciudad. El camión es un vehículo que simboliza la eficiencia y la velocidad, dos cualidades esenciales para la ciudad moderna. Además, el camión es un símbolo del transporte de mercancías, el cual es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. En ese sentido, el camión representa la movilidad, la circulación y la logística en la ciudad de Nueva York. Se utiliza el término sierra para referirse a la forma en que la ciudad de Nueva York se ha construido en múltiples niveles y capas, creando una topografía urbana compleja y variada. Koolhaas argumenta que esta topografía urbana se debe a la combinación de factores como la necesidad de adaptarse al terreno original, la necesidad de maximizar el uso de espacio disponible y la necesidad de crear una infraestructura y una red de transporte eficientes. En este sentido, el término sierra se refiere a una metáfora que describe la topografía urbana de la ciudad de Nueva York y a la forma en que la ciudad se ha construido en múltiples niveles y capas para dar forma a su arquitectura y urbanismo únicos. Planear el sueño. Koolhaas describe cómo la ciudad de Nueva York se construyó a base de sueños, utopías y mitos, que se manifestaron en la arquitectura y la planificación urbana de la ciudad. Koolhaas argumenta que estos dos conceptos solo son respuestas a las necesidades prácticas de la ciudad. Planificar el sueño puede entenderse como un llamado a la creatividad e imaginación en la planificación y a la necesidad de comprender la ciudad no solo como un espacio físico, sino también como un espacio simbólico y cultural. Este dirigible nos habla sobre el remate y el simbolismo que conlleva las estructuras hechas en Nueva York. Esto se remata más como un ejemplo de grandes construcciones, grandes faros, ejemplos, grandes mástiles de amarre para dirigibles. ¿A qué vamos con esto? A que estas estructuras son realmente cautivadoras, ya que su gran tamaño y la gran conectividad que tiene Nueva York para esta arquitectura es única, ya que varía de varios estilos, no solamente uno en específico, lo cual hace que esta ciudad luzca como una gran ciudad de faros, pero en tierra. Esto es un ejemplo de lo que se conlleva con el dirigible. Sin embargo, se puede apreciar toda esta estructura y toda la gran cantidad de estos. Se refiere al concepto de traslado como la capacidad de la ciudad para reproducirse a sí misma y cambiar constantemente. Según Koolhaas, la ciudad de Nueva York es un lugar donde la arquitectura no se limita a un espacio específico, sino que se extiende en el tiempo y se mueve de un lugar a otro. El traslado también se refiere a la forma en que la ciudad es capaz de reutilizar y reconfigurar edificios y estructuras existentes para satisfacer nuevas necesidades y demandas. Además, Koolhaas argumenta que este proceso de traslado es fundamental para el carácter de Nueva York
y su capacidad de reinventarse a sí misma una y otra vez. Rem Koolhaas aborda varios dilemas relacionados con la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Nueva York. Uno de los dilemas más importantes que Koolhaas aborda es la tensión entre la individualidad y la colectividad en la ciudad. Sostiene que la ciudad de Nueva York ha sido históricamente un lugar donde la individualidad se ha fomentado y celebrado, y donde se han creado espacios urbanos que permiten a las personas expresarse y desarrollarse de manera individual. Sin embargo, también señala que la ciudad ha tenido que encontrar formas de equilibrar esta individualidad con la necesidad de crear una sociedad cohesionada y funcional. En general, los dilemas que se abordan en Delirious New York se refieren a las tensiones y contradicciones inherentes a la vida urbana y a la forma en que la ciudad de Nueva York ha encontrado formas de lidiar con estas tensiones y crear una arquitectura y un urbanismo únicos y distintivos. Ok, continuamos con comuna. Esto hace hincapié a lo que se puede formar durante una estructura, ya sea galvanizada o representada. ¿Esto a qué se refiere? Esto va con un hecho que, donde representa un ejemplo, un hotel, este método tiene comúnmente el representar cada espacio que representa a un habitante, por así decirlo. Tenemos el ejemplo del hotel. Esto por su fina estructura, por su fina decoración y por lo cual representa un método a la vida moderna. Tan solo como comuna puede permitirse la maquinaria para mantener esa cara representativa, la cual hace más formal y más cómoda para aquel que busca eso, haciéndola a su método colectivo. Rem Koolhaas plantea la idea de que la ciudad de Nueva York es única e irrepetible, y que su arquitectura y su urbanismo son una manifestación física del delirio que define la cultura americana. Según Koolhaas, la ciudad es un producto de la ambición desenfrenada, la obsesión por el progreso y la necesidad de liberación y destrucción. Uno de los problemas que Koolhaas plantea en el libro es la tensión entre la necesidad de orden y la naturaleza caótica de la ciudad. Otro problema que aborda en el libro es el papel de la arquitectura y el urbanismo en la creación de la ciudad. En ese sentido, el problema que Koolhaas plantea es cómo reconciliar la complejidad y el caos de la ciudad con la necesidad de control y de orden, y cómo crear una arquitectura y un urbanismo que sean capaces de capturar y expresar la energía y el espíritu de la ciudad de Nueva York. Se argumenta que Nueva York ha sido históricamente un lugar donde la soledad ha sido una realidad para muchas personas. En este sentido, sostiene que la arquitectura y el urbanismo de la ciudad han contribuido a esta realidad, al crear espacios urbanos que fomentan la individualidad y la separación entre las personas. Por ejemplo, Koolhaas señala que el diseño de los rascacielos en Nueva York ha contribuido a la soledad al crear espacios verticales que aíslan a las personas de sus vecinos y les obligan a depender de la tecnología para comunicarse. Asimismo, señala que la disposición de los edificios en la ciudad y la falta de espacios públicos adecuados también han contribuido a la soledad de las personas. En general, se argumenta que la soledad en la ciudad de Nueva York es una realidad compleja y multifacética, que está relacionada con la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, así como con factores sociales, económicos y culturales más amplios. Toda esta historia se embarca a partir de los nombres históricos en la cultura de Nueva York y su arquitectura. Todo esto invoca desde sus primeros arquitectos, los cuales empezaron a traer obras de todo su origen y cultura, ya que muchos venían de Inglaterra y otros por otras partes de Europa, los cuales fueron formando Nueva York con todo el conocimiento, y así fue como esta arquitectura fue tomando construcción. Y a pesar de los años, Nueva York siempre ha estado formado por su fama en publicidad, en cultura, en arquitectura y en negocio. Esto es lo que hace mantener viva la ciudad de Nueva York, ya que el turismo es una gran fuente, y esto es lo que enriquece también a la ciudad, ya que estos arquitectos propagaron muchos de esos edificios tan reconocidos y tan especiales, tanto hoteles como oficinas, como departamentos, etcétera.
y claramente toda la cultura que se quedó de origen. Tentáculos. El término de tentáculos fue utilizado para describir cómo la ciudad de Nueva York se ha expandido y ha crecido a lo largo de la historia. Según Kulhas, Nueva York ha crecido de manera tentacular, es decir, extendiendo sus tentáculos hacia el territorio circundante y abrazando gradualmente nuevas áreas en su ámbito. Se menciona la importancia del cine en la ciudad y su relación con la arquitectura y el urbanismo. Kulha sostiene que el cine ha sido una influencia importante en la forma en que la ciudad ha sido representada y construida, y que ha influido en la manera en que las personas han experimentado y percibido la ciudad. En particular, se destaca el papel del cine en la construcción de la imagen icónica de Manhattan como una ciudad moderna y en constante cambio. La epopeya se refiere al relato de la historia de Nueva York como una ciudad que se convierte en un ícono de la modernidad y la cultura contemporánea. Argumenta que la ciudad de Nueva York no solo es un producto de las fuerzas económicas y sociales, sino también de la imaginación y la creatividad humana. En ese sentido, la epopeya es la narrativa de la construcción de la ciudad como un proyecto de la humanidad, un proyecto que se enfrenta a desafíos y obstáculos constantes, pero que sigue adelante gracias a la determinación y la pasión de aquellos que lo llevan a cabo. En el contexto del delirio de Nueva York, la epopeya también se puede entender como una exploración crítica de los mitos y las ideologías que se han construido alrededor de la ciudad de Nueva York, cuestionando totalmente su papel en la sociedad y su relación con el poder. Hasta 1800, en el terreno de Walford pastaban vacas de verdad. Esto es lo que se creía y se tomaba comúnmente como una cultura para estos terrenos, ya que eran terrenos con mucha flora, la cual tenía mucho pastado para las vacas. Esto era una atracción para ellos, lo cual lo hacía una cosa que destacaba mucho. Después, 100 años más tarde, la presión de la demanda popular confiere el concepto de una dimensión de vacas. Era una técnica la cual se llamaba en esos tiempos, la cual fue reducida conforme llegó la población y cual quedó como una quedó como una de las tantas cosas que pasaba en 1800, en esta primera etapa de... Inestabilidad definitiva. El Downtown Athletic Club. Apoteosis. Este término se utiliza para hacer énfasis cuando la ciudad alcanzó su máxima expresión y se convirtió en el modelo para la modernidad urbana. Según Kulkas, la apoteosis de Nueva York ocurrió en 1920, cuando la ciudad experimentó un auge sin precedentes en términos de arquitectura, cultura y economía. Se utiliza el término territorio para referirse a las áreas específicas de la ciudad de Nueva York que tienen características únicas o que representan. Por ejemplo, Kulhas menciona el territorio de Times Square como un lugar que representa la cultura popular y la excesiva comercialización de la ciudad. Otro territorio que menciona es el Central Park, que representa la idea de la naturaleza y la necesidad de la ciudad de Nueva York de tener un espacio verde. Se argumenta que estos territorios son importantes porque definen la identidad y el carácter de la ciudad. También sostiene que estos territorios son una fuente de inspiración para los arquitectos y urbanistas que trabajan en la ciudad y que pueden ser utilizados para guiar el diseño y la planificación de nuevas estructuras y espacios urbanos. La planta se refiere a los planos arquitectónicos de los edificios de la ciudad de Nueva York y cómo se organizan en el espacio urbano. Kulhas utiliza el término planta para describir la forma en que los edificios y los espacios públicos se relacionan y se conectan entre sí en el tejido urbano de la ciudad. Además, Kulhas analiza cómo la planta de la ciudad ha evolucionado con el tiempo y cómo esto ha afectado la forma en que los ciudadanos interactúan entre sí y con la ciudad en su conjunto. En ese sentido, la planta se convierte en un elemento fundamental para entender la complejidad y la riqueza de la ciudad de Nueva York y cómo se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Ok, para este punto, la incubadora, esto nos refiere a toda aquella planta que sobresalió y destacó en estos tiempos, las cuales con las primeras 12 fueron accesibles solo para hombres. Esto en solo en Downtown Athletic Club,
parece ser un vestuario del tamaño de un rascacielos, ya que esto le da ese estilo y esa forma, ya que también una manifestación definitiva de esa metafísica, lo cual te hace apreciar ese detalle más que nada y pues te hace parecer lo que es una incubadora, que es lo que por lo más lo hacen destacar. Me pongo sentimental cuando veo qué perfecta puede ser la perfección. Fred Astaire. Qué perfecta puede ser la perfección, la creación del Rockefeller Center. El talento de Raymond Hood. Se utiliza el término representantes para referirse a los edificios y estructuras icónicas que se convierten en símbolos de la ciudad de Nueva York. Estos representantes son edificios que se convierten en puntos de referencia o hitos urbanos que ayudan a definir la imagen de la ciudad. Además, Koolhaas argumenta que los representantes son importantes porque representan un momento particular en la historia de la ciudad de Nueva York y su arquitectura. Estos edificios fueron construidos en un momento en que la ciudad estaba experimentando un rápido crecimiento y desarrollo, y reflejan la energía y el optimismo de la época. Globo 1. Globo 1 es un término que se utilizó para referirse al primer proyecto utópico de la ciudad de Nueva York, el Plan Boyson de Le Corbusier. El Plan Boyson era un plan de reurbanización propuesto por el arquitecto suizo-francés Le Corbusier en 1925 para la ciudad de París, pero que también tuvo impacto en el pensamiento urbanístico de la ciudad de Nueva York. Koolhaas utiliza el término Globo 1 para referirse a la visión utópica de Le Corbusier de una ciudad moderna y ordenada, basada en una planificación racional y la geometría pura. Se utiliza el término teoría para referirse a una exploración especulativa y poética de la ciudad de Nueva York y su arquitectura. Él ve la teoría como una herramienta para desafiar las ideas convencionales y explorar nuevas posibilidades para la ciudad. En ese sentido, su teoría no es una teoría en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien una reflexión crítica sobre la ciudad y su arquitectura en un contexto histórico y cultural específico. Koolhaas cree que la teoría es esencial para la creación de arquitectura y urbanismo innovadores y significativos, y que la reflexión crítica y la exploración poética son herramientas importantes para el desarrollo de nuevas ideas y nuevos enfoques. Se hace referencia al oro como un elemento simbólico que representa la riqueza, el poder y la opulencia que se asociaban con la ciudad de Nueva York durante su época de auge. Koolhaas utiliza el oro como una metáfora para describir la forma en que la ciudad de Nueva York se convirtió en una mina de oro para los desarrolladores y los empresarios, que vieron en ella una oportunidad para construir y hacer dinero. También describe el papel que la ciudad desempeña en la cultura popular y en la imaginación colectiva. El brillo del oro representa la forma en que la ciudad de Nueva York se convirtió en un lugar de ensueño y un objetivo de fascinación para personas de todo el mundo. En 1928, el coronel Peterson, propietario del Daily News, va a ver a Hood, quien quiere construir en la calle 42 una importante y una imprenta con una cantidad insignificativa de espacios. ¿A qué es lo que lleva esto? Lo cual, como sabemos, Nueva York era una ciudad no tan llena, pero esta fue creciendo con muchos rascacielos, lo cual la estructura le dio esta característica tan grande que tiene, lo cual era muy apropiada, ya que podías encontrar imprentas, periódicos, restaurantes, hoteles, y todos teniendo un tono al estilo de los rascacielos, por las grandes estructuras y los grandes traslados. Iceberg. Iceberg es un término que utilizó Koolhaas para referirse a la idea de que la ciudad de Nueva York es una entidad compleja y en constante cambio, en la que la mayoría de sus actividades y funciones están ocultas y solo una pequeña parte es visible a simple vista. La comparación con un iceberg se refiere a la imagen popular de los icebergs que flotan en el agua, en la que solo una pequeña parte de ellos es visible sobre la superficie, mientras la mayor parte se encuentra debajo del agua y fuera de la vista.
Rem Koolhaas utiliza el término cisma para referirse a la fractura o división que se produce en la ciudad a lo largo del tiempo como resultado de los diferentes intereses, estrategias y visiones que compiten por el espacio urbano. Además, argumenta que la ciudad es un lugar de constantes transformaciones y conflictos, y que la tensión entre las diferentes fuerzas que moldean la ciudad pueden ser vistas como una cisma. Esta cisma se manifiesta de diferentes maneras en la ciudad, desde la segregación espacial y social hasta la fragmentación de la infraestructura y la proliferación de estilos arquitectónicos y de diseño urbano. Se utiliza el término esquizofrenia para describir la dualidad de la ciudad de Nueva York. Para Koolhaas, la ciudad es esquizofrénica en el sentido de que se compone de dos fuerzas opuestas pero complementarias, el caos y el control. Koolhaas argumenta que la ciudad es un espacio de múltiples capas, una especie de montaña rusa urbana que se caracteriza por la densidad, la diversidad y la intensidad. Por un lado, el caos es la fuerza que impulsa el desarrollo de la ciudad y la hace vibrante. Por otro lado, la ciudad de Nueva York también es un espacio altamente controlado. Koolhaas describe cómo la ciudad está diseñada para maximizar la eficiencia y el control de sus rascacielos, sus calles rectas y su sistema de transporte. La ciudad es un espacio altamente organizado que está diseñado para canalizar y dirigir la energía del caos de una manera productiva. En resumen, para Koolhaas, la esquizofrenia de la ciudad de Nueva York se refiere a la dualidad de la ciudad como un espacio caótico pero altamente organizado y controlado. Premoniciones. Koolhaas utiliza el término premoniciones para referirse a ciertos eventos o proyectos arquitectónicos que anticiparon y prepararon el camino para la aparición de ciertos fenómenos urbanos en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, Koolhaas argumenta que la construcción del primer rascacielos en Nueva York, The Home Insurance Building, de Chicago en 1885, fue una premonición de la posterior construcción de los rascacielos en la ciudad de Nueva York y su papel en la formación de la imagen y la identidad de la ciudad. Ok, ese mismo año, Hood desarrolla aún más su tesis de la ciudad dentro de la ciudad. Esto era muy teórico ya que él lo tomaba con engrandecer su propio terreno del país. Y lo que tenía era su proyecto Manhattan, lo cual lo llamaron Manhattan 1950. Y esto era más que nada darle esa estructura montañosa a toda la ciudad, ya que dentro de esa misma ciudad se esparcía más que nada más ciudades, más barrios y más empresas y más fábricas y más rascacielos, y lo cual es el proyecto era hacerlo crecer y crecer. Por eso es que la ciudad es muy grande y está distribuida, no solo varía en un solo pedazo, sino está distribuida en varias secciones, y lo cual lo hace representativo, ya que esa idea era del proyecto. Se hace referencia a la barrera como una metáfora de los límites físicos y mentales que separan y dividen a la ciudad. Según Koolhaas, la ciudad se ha vuelto tan grande y compleja que sus habitantes no pueden percibir su totalidad o conectar todos sus fragmentos. En cambio, la ciudad se ha dividido en bloques, estos separados por carreteras, ferrocarriles, ríos y otras barreras físicas. Estas barreras también crean divisiones sociales, culturales y económicas, lo que resulta en la segregación y desigualdad. La barrera en Delirio de Nueva York representa la fragmentación y la desconexión de la ciudad y sus habitantes.